Saludos cordiales a cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero hacer este video recordando la muerte del Señor Jesucristo, 27 de marzo de 2021. Quiero hacer un análisis muy sencillo, destacando lo más importante, que es el cómo llegamos a ser pecadores y por ende a tender a enfermar, morir, y también en lo que se va a lograr a través del reino de Dios, del reino de Jesucristo, para llegar a la perfección a la humanidad y recuperar lo que perdió Adán y Eva. Es en concreto lo que quisiera yo mostrar en esta ocasión, y también hacerles ver que muchas veces se toma a la ligera el hecho de Jesucristo, ¿no? Incluso cuando un niño ve una imagen de él en la cruz, que dicen: mira, Diosito. Ajá, porque así les enseñan. Pero qué papel tan importante fue el que desempeñó el Señor Jesucristo. Entonces, primero, para aclarar esto, tenemos que relatar, ¿no? Ya no lo voy a relatar porque muchos de ustedes ya no lo voy a citar, solamente lo voy a explicar porque muchos de ustedes ya conocen el pasaje bíblico donde se desarrolla, ¿no? En el jardín de Edén, se desarrolla eh, entre un ser espiritual y los dos primeros seres humanos, que son Adán y Eva, y ahí se ve cómo los envuelve en el pecado para que se rebelen a la soberanía de Dios. Entonces, si Adán y Eva hubieran decidido obedecer, ellos hubieran mantenido la vida y hubieran sido perfectos, y sus descendientes también. Pero ¿qué sucedió, no? Vemos ahí que ellos deciden desobedecer, toman del fruto, ¿no? Del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Satanás seduce a Eva, como explica Pablo más adelante, y su mente de ella, ¿no? Como la de nosotros, puede llegar a ser corrompida por el deseo ajeno o el deseo carnal tan fuerte que tengamos hacia una inclinación idolátrica, hacia una idolatría. Entonces este fue el punto, ¿no? Cómo se desarrolla en el jardín de Edén. Satanás, el diablo, se presenta como un amigo, y ya sabemos de dónde surgió todo eso. Para la gente que no, ¿verdad? Está la idea, ¿no? De que ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y es una muy buena pregunta por si alguien aquí es muy nuevo y no conozca de estos temas. Podemos ver, ¿no? Que finalmente debió de haber habido un primer hombre y una primera mujer para poder tener toda esta descendencia. Entonces también entre el reino de los cielos había seres espirituales, como lo sigue habiendo ahora. Uno de ellos decide revelarse un querubín, y el querubín edénico, que supervisaba el jardín. Entonces se engaña a Eva, la hace que se ponga de su lado. Esta le da del fruto a su esposo y él accede. Entonces desobedecen a Dios. Eso es lo que se conoce como apostasía, que ya lo he explicado, ¿no? La desobediencia deliberada al Creador. Entonces podemos ver ese punto y ya vemos, ¿no? Que en qué redundó. Él le dijo que si él desobedecía, iba a morir. Entonces aquí al final, en el capítulo de Génesis 3:19, le da el resultado. Y esto nos libra, ¿no? De creer que algún familiar ande vagando, o su alma ande penando, ¿no? Porque claramente aquí le dijo Dios a Adán: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Eso fue lo que le dijo: el polvo no tiene vida. ¿A dónde estábamos nosotros hace 100 años? No existíamos, ¿no? Al menos que alguien de los que me ve tuviera 100 años o un poco más, pero lo dudo. Entonces no existíamos. La muerte es lo contrario de la vida. Entonces, como podemos ver aquí en Romanos, de esta manera, al ser nosotros descendencia del ceredo, así como se puede dar cualidades físicas como el color de los ojos, tal vez la estatura, la complexión, alguna enfermedad incluso. Así heredamos nosotros el pecado, que es la violación de la ley de Dios, su norma perfecta. Eso es lo que es el pecado, no el haber tenido relaciones como algunas personas todavía pudieran pensar, ¿no? Relaciones sexuales, no, sino la desobediencia al Creador. Entonces aquí tenemos en Romanos 5:12, dice: por eso, así como por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Es algo un poco complicado y polémico de explicar, pero en realidad, como les digo, es una herencia. Adquirimos el pecado adánico, pecado que es perdonable. Por eso se hizo el sacrificio redentor de Cristo Jesús. Porque, por ejemplo, dice: porque así como mediante la descendencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también mediante la obediencia de la sola persona, o sea, del Señor Jesucristo, muchos serán constituidos justos. Y aquí da la pauta, ¿no? Dice: porque el salario que el pecado paga es muerte. O sea, el pecado, la violación original de la ley de Dios, su norma perfecta, paga muerte, como se lo dijo a Adán, ¿no? Que moriría en el día que comiera de él.
no vivió ni siquiera los 1000 años, 930 años. Pero el don que Dios da es vida eterna, por Cristo Jesús nuestro Señor. Ahí está muy claro, ¿no? Todo esto. Entonces así nosotros podemos ahondar qué es lo que se hizo, ¿no? Es un texto muy conocido por los lectores de la Biblia, aparte de este de Romanos, el que se encuentra aquí registrado en Juan 3:16, que dice: porque Dios envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, porque Dios no envió al Hijo, a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Por eso dice aquí, por tanto, porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Entonces hay una situación que más adelante podríamos explicar, pero en concreto es todo esto. Nos hemos sometido a esta situación, y hay un texto también muy claro, que es Juan 17:3. Juan 17:3, que dice: esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Este texto es muy claro, ¿no? Tocante este punto. Y nosotros podemos ver más cosas, ¿no? Más situaciones al respecto, yéndonos a la primera de Juan 2:2. La primera carta de Juan 2:2, que dice así. Dice: y él, o sea Jesucristo, es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, pero no solo por nuestros pecados, sino también por los pecados de todo el mundo, dando la esperanza hacia una vida eterna, que dice que Dios, que no puede mentir, ha prometido vida eterna. Ahí lo dice claramente en Tito 1:2. Y también tenemos primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10, que dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, para salvar a su pueblo, a su gente que algún día prometió juntar de nuevo. Pero ¿qué ha pasado con las religiones? Han engañado a la gente. Aquí dice muy claramente, primera de Juan 4:1, dice: amados, no crean toda expresión inspirada, sino prueben las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y es una confusión, ¿no? Como te dice Mateo 24:24, que habrá falsos cristos y darán señales importantes, ¿no? A manera de desviar a las personas. Entonces, en concreto, podemos ver todos estos puntos, cómo se van desarrollando. Pero a lo largo de nuestra vida, como cristianos, como creyentes en Jesucristo y en el Dios Todopoderoso, nosotros nos podemos ver sometidos a diversas situaciones que ponen en peligro nuestra espiritualidad. No es verdad que en ocasiones nos sentimos cansados, desanimados, cansados por el trabajo, o desanimados por alguna enfermedad o cualquier situación, incluso los placeres de la vida hoy, las redes sociales, que son unos distractores comunes. El llevar esa doble vida nos ahoga esa espiritualidad y ese deseo de servir a Dios. Entonces, ¿qué debemos de hacer? El consejo que aquí viene muy claro es el de Romanos 12:2, que dice: por consiguiente les explico. Romanos 12:2 dice: y cesen de amoldarse a este sistema de cosas, más bien transfórmense, rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad, saliendo de dónde, de la religión, como dice claramente Apocalipsis, ¿no? Que lo he leído varias veces, acerca de escapad. Si sois mi pueblo, escapad de la ramera, de la religión falsa. Entonces aquí podemos ver incluso varios textos. Todo eso ahoga nuestra espiritualidad, se ve sometida. Ese es el peso que nos aplasta y el lazo que nos ahorca, las cargas que no nos corresponden o las circunstancias, porque la vida no es injusta, porque la vida es la existencia misma. Lo que es injusto muchas veces es la gente, las situaciones y las circunstancias. Entonces podemos ver aquí cómo básicamente cómo estamos en la condición que estábamos vendidos hacia el pecado y hacia la muerte, como ya leímos, pero también hay una vida, ¿no? Un futuro, como también ya se explicó aquí. Entonces podríamos citar muchos textos, pero en concreto me gustaría resumirlos, ¿no? Como el de Apocalipsis, que dice que Dios limpiará la lágrima de todo rostro y la muerte no será más. Ni existirá ya más lamento, ni clamor, ni dolor. De hecho, como dice ahí, ¿no? Que así como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida a nada.
Eso se dice muy bien en Corintios y en Isaías, ¿no? Vienen varios textos así, que por el tiempo pues no los voy a mencionar, no los voy a citar, a leer, solamente los estoy diciendo. Entonces son muchas cosas que a veces ahogan nuestra espiritualidad y también nos podemos ver, como les digo, sometidos al engaño de la religión. Y es importante todos estos temas aclararlos. Y por ejemplo, se nos decía, ¿no?, que los ungidos iban a, los que iban a, según los testigos de Jehová, las personas que tienen esperanza de vida celestial, ellos dicen que resucitan al momento, como ya hemos visto, pero aquí nosotros podemos ver también aquí que ya he citado varias veces estos temas, pero también es una manera de dar testimonio, quiero aprovechar para que si algún testigo llega a ver esta información se vaya dando cuenta de todo esto, ¿no? Como por ejemplo aquí primero los Corintios 15, 51 en adelante dicen: miren, les digo un secreto sagrado, no todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados, incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Los testigos dicen que una persona que va a gobernar con Cristo va a resucitar después, inmediatamente de su muerte. Deja la vida terrenal para ir al cielo. Pero aquí no dice eso, dice que los va a resucitar hasta el toque de la última trompeta, y esos son hechos en el futuro. Igual cuando ellos hablaban de lo de 1914, también igual fácilmente podemos refutar esa doctrina, incluso con la misma versión de la traducción. Aquí, por ejemplo, es Revelación 11:15, dice: y el séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo ocurrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre, jamás. Ahí da la idea, ¿no?, del contexto de que en ese momento es coronado sea oficialmente el rey, y todavía están en turno los gobiernos, porque los 6 tazones, los 7 tazones terminan, culminan en el Armagedón, que ya, bueno, más adelante podemos hablar de esos temas. Entonces eso quiere decir que todavía no son destruidos los gobiernos humanos cuando entra en turno el reinado completamente de Jesucristo, como lo dice Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Entonces podemos ver muchas cosas, ¿no? Acerca de la resurrección y el reinado milenario. Vemos que las personas, como ya habíamos aprendido, que resucitan hasta después de los 1000 años, no como los testigos nos enseñaban que durante el periodo de 1000 años íbamos a recibir a nuestros familiares. La Biblia enseña otra cosa, dice que hasta el final, cuando se terminen los 1000 años, entonces viene esa resurrección. Entonces, para no confundirnos, es todo esto. Igual ya si alguien tuviera una duda me podría contactar para que le explicara alguna información que quiera. Entonces tocan el tema de la resurrección y el tema del reinado milenario. Y pues sí, como vemos, como podemos ver, ¿no?, la red barredera que también he explicado no es como los testigos lo explican. La red barredera son enseñanzas o parábolas de Jesucristo y se refieren a sacarnos de una religión. Se selecciona los mejores peces. Esa es la función de la religión, cuando uno lo toma desde el punto de vista correcto, cuando no se hace un negocio de todo, ¿no? Pero en este caso es precisamente salir de ahí, sacan los peces excelentes, y para poder encontrar este camino, estas verdades que ahora hemos descubierto, en este caso yo también que descubrí después de salir de la organización de los testigos de Jehová. Podemos ver también que nos lleva el Salmo 66, ¿no?, que ya también lo compartí con ustedes, que me impactó mucho, ¿no?, como dice ahí, que puso Dios sobre nosotros carga pesada, nos hizo pasar por el fuego, por el agua. Sí, ¿no? Que pasamos un proceso muy doloroso, muy fuerte, así como el ejemplo del águila que una vez comenté con ustedes, pero finalmente nos sacó abundancia, o sea, nos saca de ahí para encontrar a su pueblo, para encontrar la verdad, como dice tu palabra es la verdad. Así dice: ustedes conocerán la verdad y la verdad los libertará. Nos liberta de muchas cosas, no solo del ámbito religioso, sino de muchos otros que más adelante podemos hablar. El despertar de una persona no nada más es salirse de los mormones o de los testigos, como muchas veces se difunde, ¿no?, en otros canales se difunde, y donde mencionan que despierta o que aquello, pero no, el despertar es completo, sino nada más girarías en el mismo círculo. Si dejaste los testigos de Jehová y ahora quieres a lo mejor participar en celebraciones humanas, que también, o sea, la enseñanza de los del cuerpo gobernante es humanas, pero ¿a poco no es enseñanzas humanas los cumpleaños, la Navidad, todas esas festividades comerciales? También lo es, pero a veces, muchas veces no lo aceptamos así. Pero todo eso también va afectando y menguando nuestra espiritualidad. Todo eso nos aparta, nos aleja, así como te alejas de las enseñanzas humanas, también aléjate de las tradiciones humanas. Ese sería un buen consejo y una manera de vivir para Dios.
Entonces son muchas cosas que nosotros podemos ver, eso separarse del mundo, no ser parte del mundo, no seguir los patrones conductuales y verbales que la gente comúnmente lleva o realiza. Entonces podemos ver todo eso, tocante al punto de la conmemoración. También quisiera citar este texto, el texto de más notorio, ¿no? El de Mateo, Juan, el de Juan 6, ¿no? En adelante. Y podemos hablar aquí de la transubstanciación. No sé si hayan oído alguna vez hablar de la transubstanciación. Aquí podemos ver esto en Juan 6. 6:50 dice: por eso los judíos se pusieron a contender unos con otros y decían: ¿cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Entonces Jesús les dijo: muy verdaderamente les digo, a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. Fíjense, o sea, al principio pensaba en una transubstanciación. ¿Qué es eso? Es como el canibalismo, ¿no? Comerse la carne e incluso la sangre, ¿no? Pero aquí de ellos, su conocimiento de ellos era limitado, ¿no? Y en general no es como los testigos dicen que era para todos, ¿no? Que eran nada más ungidos, porque incluso, bueno, los apóstoles fueron ungidos hasta el Pentecostés después de que tuvo la última cena con ellos. Entonces no es así, ¿no? Sino dice aquí: el que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. O sea, deberíamos de participar de los emblemas todos. Y yo lo resucitaré en el último día. Y vuelve a enfatizar, dice: porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. ¿Ven cómo es importante ver todo esto? Y en apariencia pudiéramos pensar aquí Lucas 29, que a lo mejor nos daría una pauta para no aceptar eso, pero es muy claro lo que dijo Juan ahí. 22, 39, donde les dice, sí, le dicen el 29: yo hago un pacto con ustedes, así como mi padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ahí podría dar a entender que solamente los que son de la clase de los que van a gobernar con él. Pero ya vimos en Juan como dice que es necesario, incluso les dice a todos los que están ahí que ni siquiera eran sus seguidores, es necesario tomar del emblema, sea que vayamos a gobernar con Cristo o vayamos a ser súbditos, ¿no? Esto podía poner en entredicho, pero Juan es claro, ¿no? También podemos ver otro enfoque, que ese sí es el que me parece más contundente, independientemente de si van a gobernar o no con Cristo, o no sé, en este aspecto, pero es más contundente este texto, 1 Corintios 11, aquí 11:27 dice: por consiguiente, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable respecto al cuerpo y la sangre del Señor. Y hace poco estaba oyendo yo, porque mis familiares les digo que son testigos, y estaba escuchando yo que hizo la misma enseñanza, ¿no? Que les dicen que el que no es ungido y bebe del vino y come el pan es como si hubiera matado a Cristo, pero es una enseñanza totalmente falsa. Eso no quiere decir eso, porque aquí dice: primero, apruébese el hombre a sí mismo de escrutinio, y así coma y beba de la copa, porque el que come y bebe juicio contra sí mismo si no discierne el cuerpo. O sea, quiere decir que es una conectividad entre la gente espiritual y los que no son. Entonces no cualquiera puede tomar tampoco. O sea, eso es totalmente, también sería algo falso. Ni una cosa ni la otra, sino hay que cerciorarse si esa persona tiene una conducta agradable a los ojos de Dios. Ya sabemos que dice que si errores fuera lo que tú cuidaras, oja, ¿no? Dice: oh Jehová, oh Yahvé, ¿quién estaría de pie?, ¿no? Así dice el texto. Pero hay pecados graves, ¿no? Como el adulterio, no sé, los vicios muy fuertes, el tabaco, el alcohol, la doble vida en las redes sociales y en general, el fraude, el espiritismo, la mentira, muchas cosas que son fuertes, y si una persona está recurriendo a esas cosas, ahí sí sería responsable. Si bebe de la copa y toma del pan, sería responsable de la muerte del Señor. Es como si hubiera matado a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Pero bueno, ya básicamente expliqué lo más importante, ¿no? Y sí, ver las diferencias entre todo esto, y les digo, y pues sí, sacar a flote. Y ya nada más para terminar, me gustaría leer un texto, no sé si me pase algo, pero creo que es lo básico, ver la importancia de la muerte del Señor Jesucristo y recordar, ¿no? ese día tan especial en el que entregó su vida. Entonces ya nada más se me pasaba algún texto. Y les digo, así básicamente es esto, es Hebreos 10:39.
Es un texto que me parece muy bonito y me gustaría compartirlo con ustedes de acuerdo a todo lo que ahora vivimos por esta pandemia, por el desempleo, por la mala salud, por la pérdida de valores, por lo que ustedes gusten y manden. Esta situación está muy mal, este sistema, tal como lo profetizó Jesucristo y otros escritores de la Biblia. Aquí dice, me gustaría leer de Hebreos 10:39, que dice: ahora bien, nosotros no somos de la clase que se retrae para destrucción, sino de la clase que tiene fe, que resulta en conservar viva el alma. ¿Y qué es la fe? Es la expectativa segura de las cosas que se esperan, la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Y aquí viene una nube de testigos, ¿no?, que menciona acerca de todo esto, como Abel, como Noé, como Abraham, como Moisés. Todos ellos tuvieron mucha fe, incluso el mismo Job, aunque no se menciona aquí. Entonces podemos ver nosotros cómo es esta situación y pues darnos ese ánimo unos con otros. Es importante todo esto. Entonces, si alguien tiene alguna duda, más adelante a mí me gustaría que tuviéramos un grupo de WhatsApp, aunque sea poquitas personas, 3, 4, 5 personas, y profundizáramos en estos temas, y también que ese grupo fue una ayuda para aquellos que han sufrido depresión, ansiedad o cualquier otro trastorno debido a los problemas que se suscitaban en una religión. Entonces podemos hacer ese grupo más adelante si ustedes gustan, para fortalecernos y animarnos, porque si vamos menguando, nuestra espiritualidad va mermando con todas estas cargas, ¿no? Entonces ese texto me parece muy bueno, ¿no? Ahora bien, nosotros no somos de la clase que se retrae para destrucción, sino de la clase que tiene fe, que resulta en conservar viva el alma. Y aquí podemos nosotros también hacer un análisis o una reflexión de todo esto, ¿no? Y es interesante hablar de cada uno de estos temas, porque tenemos aquí, bueno, hay un texto, ¿no?, que dice así: que ni altura ni profundidad nada nos va a apartar, porque estoy convencido, ¿no?, de que ninguna creación ni nada puede separarme del amor de Cristo. Y les dejo este texto que me gustaría que lo analizaran, de Hebreos 10:39. Saludos cordiales, hasta un próximo video.